Reddit pregunta: ¿cuál es el accidente más horrible que has presenciado? Estaba de vacaciones en Turquía. Debe haber sido hace más de 20 años. Estábamos esperando la cena en este restaurante junto a la carretera. Avance rápido, un tipo entra en una motocicleta, sin casco, y es atropellado por un automóvil. Pude verlo volar unos 5 o 6 metros. Finalmente, se cayó de cabeza en la acera. En un momento, llegaron la policía y los paramédicos. El tipo se sube a la parte trasera del vehículo de los paramédicos. Literalmente, 10 minutos después, salió, se subió a su bicicleta y se fue como si nada hubiera pasado. Nunca lo olvidaré. No es tan gráfico como algunas de las otras publicaciones, pero un día, cuando estaba en la escuela secundaria, salí tarde del estacionamiento de estudiantes. El único otro automóvil que había era el Jeep de un chico popular y él se iba al mismo tiempo. El Jeep no tenía puertas ni techo ni nada, así que se subió, lo puse en marcha y comenzó a conducir. Hay una curva bastante pronunciada desde ese estacionamiento hasta la salida a la autopista y él estaba medio colgando y sin cinturón de seguridad, así que se cayó de su Jeep en esa esquina. Cayó al suelo y el Jeep siguió saliendo de la carretera y subiendo una colina que tenía las iniciales de la escuela. El Jeep se detuvo sin dañar nada ni a nadie y él saltó, volvió a subir a la camioneta y se fue. Y yo era el único que estaba ahí para verlo. De todos modos, años después, ese tipo fue a la cárcel por intentar contratar a un sicario para matar a su esposa. Papá toma el frasco de pepinillos por la tapa. Tiene las manos ocupadas. La tapa se desprende del frasco de pepinillos. El frasco comienza a caer. Un impulso impulsivo alcanza el frasco de pepinillos, la tapa todavía en la mano. De alguna manera, papá vuelve a poner la tapa en el frasco de pepinillos en el aire, lo atrapa y evita el desastre. Vi todo y todavía estoy impresionado más de 20 años después. Se lo contaré a mis hijos. Un día después de una boda, nos dirigíamos a una fiesta con la novia, el novio y todos sus amigos en un autobús. Una chica iba caminando por el pasillo y perdió el equilibrio mientras tomábamos una curva a 80 km por hora. Si hubiera estado en cualquier otro lugar del autobús, habría caído en el regazo de alguien y se habría reído. Lamentablemente, estaba parada en lo alto de la escalera trasera, cayó hacia atrás y golpeó la puerta. Esta se abrió y golpeó el pavimento, donde solo fue atropellada por el tráfico que venía en sentido contrario. La trasladaron en helicóptero a un hospital a 2 horas de distancia y murió al llegar. En lugar de una fiesta posterior con todos sus queridos amigos, la pareja de casados pasó el día con todos dando declaraciones a la policía al costado de una carretera. Cada año su aniversario es desgarrador. Vi un cuerpo caer del cielo, aparentemente su paracaídas no estaba bien empaquetado, no lo logró. Estaba sentado en una intersección un auto atrás para girar a la derecha. Un policía con luces y sirenas intentaba cruzar la intersección con una luz roja. Todo el tráfico está detenido. El policía empieza a cruzar y 2 vehículos pasan volando por la intersección, uno choca al policía y rebota contra el otro coche. El otro coche sale volando, da una vuelta en el aire y aterriza sobre 2 chicos universitarios que estaban a 10 pies de mí. En ese momento me dirigía a trabajar como técnico de emergencias médicas, así que salí inmediatamente y traté de ayudar. Ambos chicos universitarios estaban muy abajo del coche y salía mucha sangre del coche. El conductor del vehículo volcado no llevaba cinturón de seguridad, pero de alguna manera salió ileso. Muchos transeúntes, el conductor del vehículo volcado y yo empujamos el coche para apartarlo de los peatones. Lo que quedó de ellos fue la escena más gráfica que he presenciado en mi vida. Vomité y creo que algunos otros también. Dejé mi trabajo como técnico de emergencias médicas ese día y casi me vuelvo alcohólico. Ahora estoy bien. No me gusta contar esta historia, pero ahora puedo hacerlo sin llorar. No pude hacer nada más para salvarlos, eso realmente me afectó. Vi a una persona con discapacidad mental caminar delante de un autobús escolar que iba a 60 mph en una carretera rural. No tuve tiempo de evitarlo. Yo era el primer auto en el semáforo opuesto. Tenía sangre por todo el parabrisas. Quedé marcada de por vida. Todavía tengo pesadillas con su rostro justo antes del último paso. Conducí hacia el este por una carretera dividida. Vi que los coches del lado oeste empezaban a reducir la velocidad y a moverse de forma errática. Un cubo de basura se había desprendido de un camión de trabajo y rebotaba en el carretera. El coche acabó frenando de golpe, pero el enorme camión de asfalto y volquete que iba detrás no pudo detenerse a tiempo. El conductor giró bruscamente hacia la derecha, no chocó contra el coche, subió por un terraplén y giró el camión hacia la izquierda, colina abajo y de nuevo al arcén.
Tenía toallas en el coche, había estado en la playa y todavía no las había desempacado. Como en piloto automático, me detuve y crucé los carriles, todos se habían detenido, se levantó mucho polvo y era ruidoso, y salté la barrera para llegar al otro lado. El tipo de la motocicleta y yo llegamos primero al camión. Al principio, nadie de ese lado salió de sus coches, lo que ahora resulta extraño. El conductor estaba fuera del camión tirado de lado, sangrando por la cabeza. El camión seguía en marcha. Un tipo aparece y logra apagar la camioneta mientras yo y el tipo de la motocicleta aplicamos presión en la cabeza del tipo. No tenía buen color, parecía gris. Luego apareció una enfermera, así que le dejamos que se hiciera cargo. Finalmente llegaron los paramédicos. Se quedaron para responder preguntas de la policía. Al día siguiente supimos que el hombre había muerto. Pero seguro que salvó la vida de otras personas ese día. Fractura de cuello haciendo windsurf. Excepto que la persona no estaba haciendo windsurf cuando sucedió. Estaba sentada en la tabla relajándose, de espaldas a la orilla. Escuchó que alguien le gritaba desde la orilla. Se da vuelta para mirar. Clic. Yo estaba solo a salvo en el agua y ella estaba a 150 metros de la orilla cuando sucedió y fue un desafío llevarla de regreso a la orilla para recibir tratamiento. Se recuperó por completo y todo terminó bien. Vi como la cerca de madera de alguien se incendiaba espontáneamente sin razón aparente. Llamamos al 911. No parecían estar en casa, por lo que su casa probablemente se habría incendiado. Un saltador de longitud se rompió la parte de la pelvis a la que se unen los isquiotibiales durante una práctica de atletismo. Se escuchó un fuerte chasquido y luego gritos. Todo el tendón de la corva se le levantó como una pelota de softball detrás de la rodilla. No volvieron esa temporada. Cuando trabajaba en el parque de diversiones local, el primer trabajo que hice allí fue trabajar en el puesto de helados y hamburguesas. Un día, se rompió una importante línea de alcantarillado. Gravemente. El dueño del parque no quería cerrar por eso, así que tuvimos que trabajar todo el día sin baños y con un olor a pollo. El olor atraía enormes nubes de moscas. Como si agitaras la mano y atraparas 3 moscas entre los dedos sin intentarlo. Nuestro puesto tampoco tenía ventanas. Así que fue una lucha mantener las moscas alejadas de la comida. Bueno, el cocinero de la parrilla estaba espantando moscas con la mano y entró en picada un pájaro que estaba persiguiendo moscas. Accidentalmente golpeó al pájaro, que cayó sobre la parrilla. Un compañero de trabajo se asustó e intentó agarrar al pájaro, y terminó quemándose el pecho con él mientras el pájaro volaba quién sabe dónde. Todo sucedió tan rápido. Lo siguiente que supe fue que la pobre chica estaba en el congelador y llorando con trapos fríos y húmedos en el pecho. Vi a un tipo atrapado entre un camión de obras viales y un automóvil y cortado completamente por la mitad. Murió en menos de 1 minuto. Se colocaron conos a media milla y una anciana estaba tratando de pasar a un último camión antes de incorporarse. El camión no estaba dispuesto a dejar entrar a la señora y la señora no estaba dispuesta a hacer un automóvil menos detrás en el tráfico. El trabajador de la carretera estaba sacando agua de la parte trasera del camión cuando la señora lo golpeó y lo aplastó entre su automóvil y el camión, cortándolo completamente por la mitad. Era un hombre negro y se puso completamente blanco y soltó un grito que todavía puedo escuchar. Estaba muerto tan pronto como el grito se detuvo. Estaba sentado en una intersección conectada a una rampa de salida de la autopista y, de repente, un motociclista voló por la rampa y voló por el aire y se estrelló contra una pared. Iba a unos 260 km por hora. No fue nada agradable. Partes de cuerpos cayeron sobre los autos de algunas personas y en la carretera. Sin advertencia ni nada, solo un repentino zop, y luego bang. Estaba saliendo de la graduación de alguien y uno de los abuelos no vio la acera y caminó como si estuviera caminando sobre una superficie plana. Cuando su pie bajó esos 15 centímetros inesperadamente, la sacudida atravesó su columna vertebral y al instante cayó al suelo con ambas piernas paralizadas. Aparentemente tenía algún tipo de defecto en las vértebras que cortó suficientes nervios en su columna vertebral como para paralizar la parte inferior de su cuerpo. Todavía podía sentirlos, pero no podía moverlos. Estaba en un barco pescando en alta mar en el Golfo. El capitán había enganchado algo enorme y pasó 15 minutos luchando con lo que fuera que fuera. De repente, la caña de pescar se rompió por la mitad y saltó hacia atrás golpeándolo en la cara justo a la derecha de su nariz. Se agarró la cara, tropezó alrededor del barco, tropezó con una hielera y cayó por la borda. Todos intentamos no reírnos mientras los 2 tripulantes intentaban sacarlo. Subió y tenía una roncha morada que le recorría la frente hasta la barbilla. Nos pregunta si está sangrando y todos nos volvimos locos. Casi me orino en los pantalones de la risa. Luego dice, esa era mi caña favorita y todos empezamos a reírnos aún más fuerte.
Gran viaje de pesca. Capturamos un montón de peces. No fue un accidente, pero estaba trabajando en una fábrica en la escuela secundaria ayudando a un chico de 32 años a reponer estantes. Me estaba mirando mientras hablaba y, de repente, se detuvo a mitad de una palabra como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Unos segundos después, su cuerpo simplemente se desplomó y estaba muerto. El aneurisma cerebral estalló. Este tipo estaba en urgencias porque tenía una botella de champú atascada en el trasero. Dijo que se cayó sobre ella. Dios mío, ¿cuáles son las probabilidades? Súper mala suerte. Esto no es tan loco como algunas de estas historias que he leído, pero fue una locura para mí. Iba de camino al trabajo conduciendo por la autopista. Llegué tarde, así que pasé a toda velocidad por un camión de 18 ruedas. No hay nada especial en eso excepto. Unos 10 o 15 segundos después de haber pasado el camión de 18 ruedas, algo llama mi atención en el espejo retrovisor. Cuando miro hacia el espejo, veo que el camión de 18 ruedas se detiene por completo de repente, se da vuelta y aterriza boca abajo y se desliza por la carretera. Estoy viendo esta cosa a unos 100 metros detrás de mí deslizándose por la carretera, e inevitablemente bloqueando el tráfico del día que afortunadamente me perdí. Estaba parado al final de una calle lateral esperando que se despejara el tráfico para poder entrar en la carretera principal. Un pequeño jeep comienza a girar a la izquierda hacia el camino de entrada donde estoy esperando. No estaba prestando atención ni, a una velocidad de 50 mph, un camión semirremolque gigante lo embiste literalmente a 3 pies de mi auto. Al principio ni siquiera entendí lo que había sucedido, fue muy rápido y sonó como un choque de trenes. El coche salió disparado 20 pies por la carretera, dio una docena de vueltas y aterrizó boca abajo en una zanja. Quedó aplastado. Al ver el accidente, realmente creí que acababa de presenciar el final de la vida de alguien. Corrí hacia el jeep para ver si había algo que pudiera hacer para ayudar, pero antes de llegar a la puerta del lado del conductor, el niño salió arrastrándose por la ventana rota. Estaba caminando, presa del pánico, por supuesto, pero completamente coherente y pidiendo un teléfono para llamar a sus padres. La única herida visible que tenía era un pequeño corte en el costado de la cabeza. Caminó hasta la ambulancia por su cuenta una vez que llegaron al lugar. Lo busqué unos días después para ver si el niño había salido bien, y la buena noticia fue que entró y salió del hospital en 48 horas y estaba casi como nuevo. Todavía no puedo creerlo. Estaba trabajando debajo de un puente, la pasarela sobre el río Hudson para los que viven en el valle del Hudson, y sentí un pequeño golpe en mi casco y noté que una pequeña taza de café de poliestireno aterrizó a mi lado. Miré hacia arriba y vi a unos tipos en el puente, a unos 200 pies de altura, saltando y aplaudiendo. Inofensivo y divertido, pero, no obstante, contra muchas probabilidades. Estaba conduciendo hacia casa a la 1:30 de la mañana por la I-50, Salí en la calle 38, una rampa de salida larga, curva y mal peraltada por la que tenías que reducir la velocidad. Había una camioneta Ford vieja detrás de mí durante un tiempo y también tomó la salida. Excepto que no redujo la velocidad. Miré por el espejo retrovisor justo cuando llegó a la curva. La camioneta se elevó por los aires, el conductor se cayó y la camioneta aterrizó sobre él. Conduje hasta que encontré una cabina telefónica, sí, hace mucho tiempo, y llamé a la policía. 25 de abril de 1992, de Pyramid Arena en Memphis, TN. Un amigo y yo estábamos ahí para ver a Bryan Adams. El acto de apertura, de Storm, había terminado y los roadies y el equipo estaban reiniciando el escenario y las luces. Un técnico de iluminación comenzó a trepar por una escalera de cuerda hacia el aparejo sobre los asientos del piso. Probablemente estaba a 40 pies de altura cuando se detuvo y dudó. Un pie se resbaló de la escalera, luego perdió el agarre con una mano. Las luces de la sala estaban encendidas y había mucha gente colgando. Se escuchó un jadeo cuando sucedió. Se soltó y cayó al piso de concreto. Algunas personas intentaron meterse debajo de él para amortiguar la caída, pero no tuvieron éxito. Hicieron rodar la ambulancia al piso y trabajaron en él durante un tiempo antes de transportarlo al hospital. Si la memoria no me falla, vivió unos días, pero nunca recuperó la conciencia. Y sí, Bryan Adams tocó su set. La multitud estaba comprensiblemente un poco apagada. He visto un tanque pasar por encima de un coche. Y durante el mismo viaje también vi un camión que transportaba rollos de papel que se volcó de lado, encima de un coche pequeño. El lado en el que cayeron los rollos de papel quedó aplastado hasta unos 15 centímetros de altura. El conductor debe haber quedado aplastado como un panqueque. Mi historia es una casi fatalidad.
Me estaba acercando a un semáforo rojo, y estaba a punto de entrar en el carril de giro a la derecha para salir de la carretera en la que estaba. El vehículo que iba delante de mí era un camión de plataforma, y sobre esa plataforma había una carretilla elevadora. Estas pesan alrededor de 3000 libras, o mucho más que eso. La plataforma se sacudió hacia adelante y cuando la luz se puso verde, la carretilla elevadora rompió sus cadenas de seguridad y cayó de costado en el carril de giro a la derecha, a unos 20 pies frente a mí, o justo donde yo habría estado si hubiera estado corriendo unos 2 segundos antes de lo previsto ese día. He tenido otras situaciones de riesgo, pero esta se me quedó grabada hasta el día de hoy. Vi a un niño pequeño de entre 3 y 5 años caerse del asiento trasero de un automóvil en un estacionamiento y ser atropellado por la rueda trasera en Liberal, Caes a principios de los años 2000. El niño dejó un enorme charco de sangre. Lo que más me afectó fue que alguien gritara, algo así como, «Tenemos que llamar a una ambulancia». Y la madre gritando sobre su hijo herido. «Mayor que no puedo pagar una ambulancia». Levantó a la niña, la puso en el auto y se fue a toda velocidad. Mi amigo y yo estábamos jugando al baloncesto en una cochera elevada. En un momento dado, había un techo que fue removido, por lo que había algunas áreas con quizás medio pie de varilla de refuerzo que sobresalía del concreto. Un amigo fue a encestar la pelota, se resbaló y cayó por el borde. Lo que no vi fue que se había empalado el muslo con la varilla de refuerzo al caer. Luego se cayó y básicamente se arrancó el muslo. Estaba sangrando y logré ponerle un torniquete usando su cinturón. Mi otro amigo llamó al 911 y luego se desmayó jajaja. Fue horrible. Pensó que iba a morir y me hizo llamar a sus padres para que pudiera despedirse. Afortunadamente, los paramédicos llegaron rápido y lo salvaron. Ahora parece que lo mordió un tiburón después de que se curó. Me dirigí hacia el paso elevado del ferrocarril, 2 carriles en cada sentido. Un tipo hace un giro a la derecha frente a mí, lo que me obliga a frenar y moverme al carril de la derecha. Mientras cruza el paso elevado, una limusina que viene en sentido contrario gira violentamente sobre el hielo negro y choca contra el tipo que me cerró el paso. Si no me hubiera cerrado el paso, yo habría estado exactamente donde estaba él cuando la limusina lo chocó. El conductor de la limusina murió, el tipo que me cerró el paso no llevaba puesto el cinturón de seguridad y se dio de cara contra el parabrisas. Me detuve y le di primeros auxilios al imbécil de que me cerró el paso, pero me salvó de sufrir lesiones graves. Él conducía una camioneta, yo tenía un hatchback subcompacto. Una pareja de ancianos chocó por detrás a un camión que se incorporaba a la autopista. El viejo quedó empalado y sangraba. La mujer quedó atrapada y aturdida. El gato estaba en la parte trasera y sobrevivió. El hombre murió en el lugar. 1992. Sentado en el parque en Alabama con mis primos y mi hermano viendo pasar los autos. El camión llevaba un montón de latas de pintura en su parte trasera y bajaba por una carretera a un ritmo normal a punto de girar hacia otra carretera. Un Corvette rojo pasa a toda velocidad por una señal de stop y el camión frena de golpe. Todas las latas de pintura de la parte trasera se mueven hacia adelante y el camión entero se da vueltas sobre sus ruedas delanteras. Una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Gracias por ver hasta el final, puedes pasarte por mi canal para más contenido como este, adiós.